Imagina abrir los ojos una mañana de primavera en tu humilde casa de piedra y paja. Afuera, en lugar del canto de los pájaros, lo único que escuchas es el golpeteo constante de la lluvia. Otra vez, caminas hacia tu campo, donde hace apenas semanas plantaste tus preciosas semillas de trigo, tu única esperanza para alimentar a tu familia este año. Pero lo que ves te congela la sangre. Agua, agua por todas partes. Tus cultivos, ahogados. Tus esperanzas, hundiéndose en el barro. Y entonces, tu hijo de 5 años tira de tu túnica y te pregunta con esos ojos grandes e inocentes: ¿cuándo vamos a comer, papá? Y no tienes respuesta. Porque este no es solo un mal año, es el tercero consecutivo. Tus reservas se acabaron hace meses. El grano que guardabas está cubierto de moho negro y tóxico, y mientras miras el cielo gris, rezando por un milagro que no llega, te das cuenta de algo aterrador. Esto apenas está comenzando. Bienvenidos al infierno de 1315, el año en que Europa se convirtió en un continente de muertos vivientes. Un lugar donde madres hacían lo impensable para salvar a sus hijos, donde las leyes de Dios se rompían en las calles, y donde el canibalismo dejó de ser una leyenda para convertirse en una terrible realidad. Hoy vamos a descubrir los 7 horrores más escalofriantes de la gran hambruna medieval, una catástrofe que mató a millones y demostró cuán rápido puede desmoronarse la civilización cuando la comida desaparece. Y créeme, para cuando lleguemos al número 1, nunca volverás a ver la historia medieval de la misma manera. Porque lo que estás a punto de descubrir no son cuentos exagerados. Son hechos documentados que algunos historiadores prefieren no mencionar porque son demasiado perturbadores. ¿Estás listo? Porque no hay vuelta atrás. Pero antes de sumergirnos en los horrores, necesitamos entender cómo llegamos aquí. Porque verás, la gran hambruna no apareció de la nada como un villano en la noche. Se gestó lentamente, como una enfermedad silenciosa, hasta que finalmente estalló con la fuerza de 1000 tormentas. Durante casi 300 años, Europa había vivido lo que los historiadores llaman el período cálido medieval. Imagínate, temperaturas suaves, veranos largos y soleados, cosechas abundantes año tras año. La población se disparó, pasando de unos miserables 35 millones a más de 80 millones de almas. Las ciudades crecían como hongos después de la lluvia. Se construían catedrales que tocaban el cielo. El comercio florecía. Era, por todos los estándares, un renacimiento. Pero aquí está el problema con los buenos tiempos. Empecemos con lo que desencadenó todo este infierno: la lluvia. Pero no estamos hablando de una tarde lluviosa o una semana de tormentas. Estamos hablando de un diluvio bíblico que comenzó en abril de 1315 y que básicamente no paró durante 3 años completos. 3 años. Déjame repetirlo porque necesitas sentir el peso de eso. 1095 días de cielos grises, de agua cayendo sin piedad, de barro hasta las rodillas, de humedad que se metía en tus huesos y nunca, nunca te dejaba. Las crónicas de la época describen escenas que suenan sacadas de una película de desastres. El monje Jean de Saint-Victor escribió en París: durante todo el verano y otoño, las lluvias fueron tan abundantes que apenas se podía recoger el grano o hacer los trabajos necesarios. Otro cronista en Salzburgo reportó que la lluvia cayó sin cesar día y noche, como si Dios hubiera decidido destruir la tierra nuevamente con agua. Y aquí está lo aterrador. No estaban exagerando. Los registros meteorológicos y los anillos de los árboles confirman que 1315 a 1317 fueron algunos de los años más húmedos en la historia europea registrada. Pero, ¿qué significa realmente eso para un campesino tratando de sobrevivir? Significa que cuando llegó el momento de plantar en primavera de 1315, los campos eran literalmente lagos. El agua estancada cubría la tierra. Los campesinos intentaban arar de todos modos, pero los bueyes se hundían hasta el vientre en el lodo. Algunos animales simplemente se rendían, demasiado agotados para continuar, y morían ahí mismo en el campo, ahogándose en el barro mientras sus dueños lloraban,
sabiendo que acababan de perder su única herramienta para trabajar la tierra. Las semillas que lograban plantar enfrentaban un destino cruel. Algunas se pudrían inmediatamente en el suelo empapado, atacadas por hongos antes de poder siquiera germinar. Otras brotaban débilmente, solo para ser arrastradas por las inundaciones repentinas cuando los ríos se desbordaban, algo que ocurría casi semanalmente. Los cronistas reportan que ríos normalmente tranquilos se convertían en torrentes furiosos que destruían puentes de piedra que habían estado en pie durante siglos. El río Ouse en Inglaterra creció tanto que inundó la ciudad de York, entrando agua en las casas hasta la altura de la cintura. Imagina eso. Tu hogar, tu refugio, convertido en una piscina fangosa. Y luego estaba el frío, porque la lluvia constante traía consigo temperaturas que caían muy por debajo de lo normal para la temporada. En junio de 1315, cuando debería haber sido el inicio del verano cálido, hacía tanto frío que las personas necesitaban usar sus abrigos de invierno. Las heladas tardías mataban los brotes jóvenes. El maíz y el trigo necesitan calor para crecer, para desarrollar esos granos gordos llenos de almidón que se convierten en pan. Sin ese calor, las plantas se quedaban raquíticas, las espigas vacías o llenas de granos del tamaño de semillas de mostaza. Inútiles. Cuando llegó el otoño de 1315, el momento de la cosecha, los campesinos salieron a sus campos con una mezcla de esperanza desesperada y terror. Lo que encontraron rompió a muchos. Las espigas de trigo estaban negras con ergot, ese hongo venenoso que prospera en la humedad. La cebada había colapsado bajo el peso del agua, pudriéndose en los tallos. En algunas regiones, la cosecha produjo solo un cuarto de lo normal. En otras, menos. Había manors en Inglaterra donde los registros muestran que cosecharon menos grano del que habían plantado como semilla. Piénsalo. Plantaste 10 sacos de semillas y cosechaste 8. Eso significa que después de guardar semillas para el próximo año, te quedas con nada. 0. Y tienes una familia que alimentar. ¿Y ahora qué? La desesperación se instaló rápidamente. Los campesinos comenzaron a comer las semillas que habían reservado para plantar el próximo año, sabiendo que se estaban condenando a sí mismos, pero sin otra opción. Las familias miraban sus graneros vacíos y hacían cálculos imposibles. Si racionamos el grano, ¿cuánto tiempo podemos sobrevivir? ¿Hasta Navidad? ¿Hasta febrero? Y luego miraban por la ventana y veían la lluvia cayendo todavía, sin señales de detenerse, y la realidad los golpeaba como un mazo. Esto no va a terminar pronto. Ahora quizás estés pensando, bueno, si no hay grano, al menos tienen animales, ¿verdad? Vacas, cerdos, ovejas, pueden comer esos. Y tienes razón, podrían. Excepto que hay un problema. Los animales también necesitan comer. Y cuando no hay grano para alimentarlos, cuando los pastos están inundados y la hierba se pudre en el suelo, los animales comienzan a morir. Y murieron. Oh, cómo murieron. Las crónicas de 1316 y 1317 están llenas de referencias escalofriantes a una pestilencia del ganado que arrasó Europa. Los animales, debilitados por la mala nutrición y las condiciones húmedas constantes, comenzaron a sucumbir a enfermedades. Una de las más devastadoras fue probablemente la fasciolosis hepática, una infección por parásitos que prospera en condiciones húmedas. Las ovejas eran particularmente vulnerables. Un cronista inglés escribió: la mortalidad del ganado fue tan grande que en algunos lugares apenas quedaban animales vivos. Los campos estaban llenos de cadáveres hinchados. En el norte de Inglaterra, los registros muestran que algunas granjas perdieron el 70 a 80% de su ganado en un solo año. Imagina ser un campesino que ha criado sus vacas durante años, conociendo cada animal por su nombre, dependiendo de ellas para leche, para arar, para carne en tiempos difíciles. Y una mañana sales y encuentras a tu vaca favorita, Bessie, tirada en el barro, su estómago grotescamente hinchado, sus ojos vidriosos mirando al cielo gris. Y al día siguiente es otra, y otro más. Hasta que tu establo,
que una vez estuvo lleno de vida y ruido, está silencioso como una tumba. Los cerdos, esos animales resistentes que normalmente pueden comer casi cualquier cosa, se volvieron demacrados y enfermizos. Los campesinos los alimentaban con corteza de árbol, con raíces, con cualquier cosa que pudieran encontrar. Pero sin la nutrición adecuada, los cerdos desarrollaban enfermedades. Sus carnes se volvían tóxicas. Ahora hablemos de algo que suena abstracto, pero que fue brutalmente concreto en sus efectos: la economía. Porque cuando el suministro de alimentos cae en picada, los precios no solo suben, explotan. Y en la gran hambruna, los precios de los alimentos se volvieron tan astronómicos que incluso los relativamente acomodados se encontraron mirando la inanición a la cara. En tiempos normales, un cuarter de trigo, suficiente para alimentar a una familia durante semanas, costaba alrededor de 5 chelines en Inglaterra. Para el verano de 1316, ese mismo cuarter costaba 26 chelines, un aumento del 400-500%, y eso sí podías encontrarlo. Porque verás, cuando la comida es escasa, la gente no la vende. La guarda, la esconde, la protege como si fuera oro. Porque es más valiosa que el oro. No puedes comerte una moneda de oro. Las crónicas hablan de escenas caóticas en los mercados. Los nobles enviaban a sus sirvientes con bolsas de plata, dispuestos a pagar lo que fuera necesario. Los comerciantes ocultaban sus reservas, vendiéndolas solo a quienes podían pagar precios ridículos. Y los pobres simplemente miraban, con sus estómagos vacíos haciendo ruidos, sabiendo que aunque tuvieran algún dinero, nunca sería suficiente. El pan, ese alimento básico que había sido tan común como el aire, se convirtió en un lujo. Las panaderías que permanecían abiertas tenían guardias armados para evitar disturbios. En algunas ciudades, las autoridades tuvieron que implementar controles de precios, decretando que el pan no podía venderse por encima de cierto precio. Suena bien en teoría, ¿verdad? Excepto que en la práctica, lo que sucedió fue que los panaderos simplemente cerraron sus negocios. ¿Por qué hornear pan y perder dinero cuando podías? Ahora entramos en territorio oscuro. Porque cuando la gente tiene hambre suficiente, cuando ven a sus hijos muriendo lentamente frente a sus ojos, la moralidad se convierte en un lujo que ya no pueden permitirse. Y durante la Gran Hambruna, Europa descubrió cuán delgada es la línea entre civilización y caos. Los robos se dispararon. Y no estamos hablando de robos de joyas o dinero. Estamos hablando de robos de comida, de grano, de cualquier cosa comestible. Los graneros se convirtieron en fortalezas, con los dueños durmiendo junto a sus reservas de grano con armas a mano. Pero incluso eso no siempre era suficiente. Bandas de hambrientos desesperados, a veces docenas de personas, asaltaban graneros en la noche. Las peleas que estallaban eran brutales. Gente que antes eran vecinos pacíficos, ahora se mataban entre sí por un saco de grano mohoso. En las ciudades, la situación era aún peor. La densidad de población significaba más bocas hambrientas y menos recursos. Los disturbios por comida se volvieron comunes. En Brujas, en 1316, una turba hambrienta atacó el ayuntamiento, exigiendo que las autoridades distribuyeran grano almacenado. Las autoridades respondieron con violencia, matando a varios manifestantes. Pero eso solo aumentó la ira. En París, el rey tuvo que enviar guardias armados para proteger los mercados de pan. Los niños eran enviados a robar porque eran más pequeños, más rápidos, menos sospechosos. Familias enteras desarrollaban sistemas. Los niños robaban. Los padres servían como vigilantes. Todos participaban en la supervivencia criminal. La Iglesia, normalmente la autoridad moral suprema, se encontró impotente. Los sacerdotes predicaban sobre no robar, pero ¿qué peso tenían esas palabras cuando tu estómago estaba vacío y tu bebé lloraba de hambre? Y luego estaban los crímenes que nadie quiere mencionar, pero que debemos. El infanticidio aumentó. No de forma abierta, pero silenciosamente, en la oscuridad de hogares desesperados. Padres que no podían alimentar a todos sus hijos tomaban la decisión horrible de dejar que los más débiles murieran, concentrando los recursos escasos
en aquellos con más probabilidades de sobrevivir. Algunos bebés eran abandonados en las puertas de monasterios, pero con tantos abandonos, incluso los monasterios no podían cuidar de todos. La mayoría de estos bebés morían de hambre o frío en días. El asesinato por comida se volvió preocupantemente común. Había registros de viajeros asesinados en caminos rurales, no por su dinero, sino por la bolsa de pan que llevaban. De ancianos golpeados hasta la muerte por mendigos hambrientos que querían su cuenco de sopa. La edad avanzada, que una vez comandaba respeto, ahora te convertía en objetivo. Eras visto como alguien que consumía recursos, pero no podía defenderlos. Las cárceles se llenaron más allá de su capacidad. Pero aquí está el giro irónico. Estar en prisión significaba que te alimentaban, aunque fuera pobremente. Así que algunas personas cometían crímenes deliberadamente solo para ser arrestadas. Al menos en la cárcel había una comida al día, por miserable que fuera. Era mejor que la alternativa. Los nobles y ricos se retiraban detrás de muros más altos, contrataban más guardias, vivían en terror constante de las masas hambrientas. Algunos señores feudales, temerosos de revueltas campesinas, ejecutaban preventivamente a cualquiera sospechoso de planear problemas. La paranoia se alimentaba a sí misma. Los ricos temían a los pobres. Los pobres odiaban a los ricos que aún tenían comida. Aquí está algo que quizás no sabías. La mayoría de las personas durante la Gran Hambruna no murieron directamente de inanición. Murieron de las enfermedades que el hambre invitó. Porque verás, cuando tu cuerpo está desnutrido, cuando has perdido el 30 a 40% de tu peso corporal, tu sistema inmunológico básicamente se apaga. Y entonces, cualquier enfermedad que en tiempos normales sería una molestia menor, se convierte en una sentencia de muerte. La disentería fue una de las asesinas más prolíficas. Causada por agua contaminada y alimentos podridos que la gente comía desesperadamente, la disentería causaba diarrea severa, vómitos, deshidratación rápida. En condiciones normales, con nutrición adecuada, un adulto sano podría sobrevivir. Pero cuando ya estás esquelético por el hambre, la disentería te mata en días. Las crónicas hablan de personas que literalmente se vaciaban hasta la muerte, sus cuerpos incapaces de retener ni siquiera el agua. El tifus, propagado por piojos que infestaban a prácticamente todos en la Europa medieval, encontró víctimas fáciles en poblaciones desnutridas. La enfermedad causaba fiebres altísimas, delirios, erupciones cutáneas que parecían moretones. Los cronistas lo llamaban fiebre hambrienta, porque seguía al hambre como un buitre sigue a los moribundos. Ciudades enteras fueron devastadas por brotes de tifus entre 1316 y 1318. La neumonía, exacerbada por las condiciones húmedas y frías constantes, llenaba los pulmones de líquido. Las personas se ahogaban lentamente en sus propios fluidos corporales. Sin antibióticos, sin calefacción adecuada, sin nutrición para mantener el cuerpo luchando, la neumonía tenía una tasa de mortalidad cercana al 80% durante la hambruna. Y luego estaba el edema por hambre, una condición donde el cuerpo, desesperado por sobrevivir, comienza a retener líquidos. Las víctimas desarrollaban hinchazón grotesca en piernas, vientres y caras. Parecían casi gordos, una cruel ironía. Pero era solo agua, su cuerpo hinchándose mientras se consumía desde dentro. El edema era a menudo una señal de que el fin estaba cerca. Una vez que comenzaba, rara vez se revertía. Los niños eran particularmente vulnerables. El kwashiorkor, una forma severa de desnutrición proteica, hacía que sus vientres se hincharan mientras sus extremidades se volvían palitos. Su cabello se volvía quebradizo y se caía. Su piel desarrollaba lesiones que se infectaban fácilmente. Y sus mentes se volvían apagadas, sin la energía o los nutrientes necesarios para funcionar. Muchos niños que sobrevivieron la hambruna quedaron con daño cerebral permanente. El escorbuto, causado por falta de vitamina C, pudría las encías. Los dientes se aflojaban y caían.
Las heridas viejas se reabrían espontáneamente. Los moretones aparecían por todas partes sin razón aparente. La gente literalmente se descomponía mientras aún estaba viva. Las mujeres embarazadas enfrentaban horrores particulares. La desnutrición causaba abortos espontáneos en tasas alarmantes. Aquellas que lograban llevar sus embarazos a término, a menudo daban a luz bebés tan pequeños y débiles que morían en horas o días. Y muchas madres morían en el parto, sus cuerpos demasiado debilitados para soportar el esfuerzo. Los monasterios, que normalmente servían como hospitales, se vieron completamente desbordados. Los monjes hacían lo que podían, pero sin medicinas efectivas, sin comida para fortalecer a los enfermos. Todo lo que podían ofrecer eran oraciones. Los cementerios se llenaron más allá de su capacidad. En algunas ciudades, tuvieron que abrir fosas comunes, arrojando cuerpos por docenas, porque no había tiempo ni energía para entierros individuales. Y ahora llegamos al horror que algunos historiadores prefieren mencionar en susurros o ignorar por completo. Pero debemos hablar de ello porque sucedió. Está documentado. Y es quizás el testimonio más aterrador de hasta qué punto puede caer la humanidad cuando el hambre aprieta lo suficiente. Estamos hablando de canibalismo. Ahora, antes de continuar, necesito ser claro. No estamos hablando de una práctica generalizada. No estamos diciendo que todos los europeos medievales se comían entre sí. Pero las crónicas, múltiples fuentes independientes de diferentes regiones, reportan casos de canibalismo durante los años más oscuros de la hambruna. Y no podemos simplemente ignorar estos reportes, porque nos hacen incómodos. El cronista irlandés John Klein escribió sobre 1316. Se dice que algunos, impulsados por el hambre, comían carne humana. Otro cronista en los Países Bajos reportó que hombres desesperados en algunos lugares desenterraban cuerpos recién enterrados. En Polonia, hay registros de personas ejecutadas por canibalismo, una indicación de que las autoridades estaban lo suficientemente preocupadas como para hacer ejemplos públicos. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, imagina que has comido todo lo que puedes encontrar. La corteza de los árboles, hervida hasta convertirse en una pasta amarga. Las raíces, cavadas del suelo congelado. El cuero de tus zapatos, remojado y masticado. El musgo de las rocas. La hierba del campo. Todo. Y aún tienes hambre. Un hambre que duele, que consume cada pensamiento, que te hace delirar. Y entonces ves un cuerpo. Alguien que murió ayer. Y en tu mente hambrienta, fracturada, desesperada, ese cuerpo deja de ser una persona y se convierte en carne. Solo carne. Los casos más comunes parecen haber sido necrófagos, personas que desenterraban cadáveres recién enterrados. Los cementerios comenzaron a tener guardias nocturnos no solo para prevenir robos, sino para prevenir esto. En algunas ciudades, los cuerpos eran enterrados en fosas más profundas, cubiertas con piedras pesadas para evitar que fueran desenterrados. Pero había casos aún más oscuros. Reportes, aunque raros, de padres comiendo a sus propios hijos que habían muerto. De viajeros asesinados, no solo por robo, sino para ser comidos. De niños desaparecidos en ciudades hambrientas, con sospechas terribles sobre su destino. Las autoridades intentaban mantener estos casos en silencio, temerosas de causar pánico masivo. Un caso particularmente horrible viene de Livonia, actual Estonia, donde un cronista reportó que durante el invierno de 1316 a 1317 se encontraron personas cocinando partes de cuerpos humanos. Las autoridades que investigaban descubrieron que una familia había matado y consumido a su propio hijo menor cuando finalmente no quedaba nada más que comer. La Iglesia respondió con horror y condena absoluta. El Papa emitió declaraciones recordando a los fieles que el canibalismo era uno de los pecados más graves, punible con excomunión y ejecución. Los sacerdotes predicaban sermones enfervorizados sobre mantener la humanidad incluso frente al hambre.
Pero en pueblos remotos, donde la autoridad era débil y la desesperación era total, ¿quién estaba escuchando? Lo que hace que estos casos sean aún más trágicos es que representan el colapso total de todo lo que mantenía unida a la sociedad medieval. La familia, la comunidad, la fe religiosa, la moral básica, todo se derrumbó bajo el peso del hambre más extremo. Y aquellos que sobrevivieron a la hambruna pero habían cruzado esa línea, ¿cómo vivían con ese conocimiento? ¿Cómo dormían por las noches? La mayoría probablemente no hablaba de ello, llevando ese secreto oscuro a sus tumbas. Y aquí llegamos al horror número 1, el más duradero, el más profundo, el daño psicológico y social que la gran hambruna infligió a Europa. Un trauma que resonó durante generaciones y cambió fundamentalmente la sociedad medieval. Piénsalo, casi toda una generación creció sabiendo solo hambre y muerte. Niños que tenían 5 años en 1315 tenían 12 cuando finalmente terminó en 1322. Esos fueron sus años formativos. No aprendieron a leer o escribir. No jugaron. No desarrollaron habilidades comerciales. Solo aprendieron a sobrevivir, a desconfiar, a ser duros. Y luego esos niños traumatizados crecieron para ser los adultos de los años 1330 y 1340. ¿Y adivina qué llegó en 1347? La peste negra. Otra catástrofe masiva golpeando a una generación que ya estaba psicológicamente destrozada. Es imposible no preguntarse si el trauma de la hambruna hizo que Europa fuera menos capaz de manejar la peste. La confianza en las instituciones, en la iglesia, en los nobles, en la idea misma de que el mundo tenía un orden. Todo eso se había erosionado durante la hambruna. Las tasas de natalidad colapsaron durante la hambruna y nunca se recuperaron completamente antes de la peste. Europa perdió entre el 10-25% de su población durante estos 7 años de hambruna. En algunas regiones, como Flandes e Irlanda, la mortalidad fue aún mayor. Aldeas enteras fueron abandonadas, convirtiéndose en pueblos fantasma. La tierra que había sido cultivada durante siglos volvió a ser bosque porque no había nadie para trabajarla. La economía cambió fundamentalmente. Antes de la hambruna, Europa estaba creciendo, expandiéndose, optimista. Después, ese optimismo murió.